Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Título 10, Capítulo 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Artículo 164. El Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y, con excepción de lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Artículo 165. El Tribunal Electoral funcionará en forma permanente como una sala superior, 7 salas regionales y una sala regional especializada. Las sesiones de resolución judicial serán públicas. Los órganos jurisdiccionales anteriormente mencionados deberán actuar con estricto apego al principio de paridad de género. Artículo 166. El Tribunal Electoral, de conformidad con lo que señalen la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados, diputadas, senadores y senadoras. Resolver en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable las impugnaciones sobre la elección de presidenta o presidente de los Estados Unidos mexicanos. Una vez resueltas las que se hubieran interpuesto, la Sala Superior a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección. La declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo, formulada por la Sala Superior, se notificará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre del año de la elección, a efecto de que esta última expida y publique de inmediato el bando solemne a que se refiere la fracción 1 del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las salas de tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se susciten por actos y resoluciones definitivos y firmes para autoridades competentes, para organizar, resolver o calificar las impugnaciones de los procesos electorales de las entidades federativas, conflictos y diferencias laborales en el Tribunal Electoral y las personas servidoras públicas, entre el Instituto Nacional Electoral y las personas servidoras públicas, y conflictos concernientes a impedimentos presentados contra las y los magistrados. Impugnaciones contra los actos del Consejo General. Fijar jurisprudencia en los términos de los artículos 214 al 217 de esta ley. Resolver en forma definitiva e inatacable sobre la determinación e imposición de sanciones en la materia. Elaborar anualmente el proyecto de su presupuesto y proponerlo al presidente o a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su inclusión en el Poder Judicial de la Federación. Expedir su reglamento interno y los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento. Desarrollar directamente o por conducto de la Escuela Judicial Electoral como instituciones educativas especializadas. Conducir las relaciones con otros tribunales electorales. Capítulo 2. De la Sala Superior. Este artículo nos señala el deber de los magistrados y magistradas, el cómo son electos, cuánto tiempo están en el poder y qué se debe hacer en casos específicos. El artículo 169 nos habla de las competencias para las que está capacitada la Sala Superior. Ver y resolver de forma definitiva e inatacable las controversias. Entre estas están los juicios de inconformidad, los cursos de reconsideración, los recursos de apelación, los juicios de revisión constitucional, electoral, etc. Las impugnaciones y su determinación. Sanciones a dar a personas que falten al respeto a algún órgano o miembro del Tribunal Electoral. Fijar la jurisprudencia obligatoria en los términos de los artículos 214 al 217 de esta ley. Elegir a su presidente o presidenta de los términos del párrafo primero del artículo 171 de esta ley. Insacular de entre los miembros, con excepción del presidente o la presidenta, al magistrado o magistrada que integren la comisión de administración. Conceder licencias a los magistrados o magistradas electorales que la integran.
siempre que no exceda de un mes. En la misma ley nos especifica en qué momento se puede usar la impugnación, concordando todos y cada uno de los pasos en que la determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer o no la facultad de atracción será inatacable. Capítulo 3. Del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Artículo 171. Los magistrados y las magistradas de la Sala Superior elegirán de entre ellos a su presidente o presidenta, quien lo será también del tribunal, por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto o reelecta por una sola vez. Artículo 172. Este artículo nos habla sobre las atribuciones del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Este artículo tiene 25 fracciones en las cuales no se enumeran las atribuciones de este cargo y en qué momento puede aplicar. Capítulo 4. De las salas regionales. Sección primera. De su integración y funcionamiento. Artículo 173. El Tribunal Electoral contará con 7 salas regionales y una sala regional especializada, que se integrará por 3 magistrados o magistradas electorales. Cada una, 5 de las salas regionales tendrá su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en que se divide el país. Los magistrados y las magistradas de las salas regionales y de la sala regional especializada durarán en su cargo 9 años, improrrogables, salvo si fueran promovidos o promovidas a cargos superiores. Artículo 174. Las salas regionales sesionarán con la presencia de los o las 3 magistradas electorales y sus resoluciones se adoptarán por unanimidad o mayoría de votos. Cuando un magistrado o magistrada electoral desintiere de la mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá formular voto particular, el cual se insertará al final de la sentencia aprobada, siempre y cuando se presente antes de que sea firmada esta última. Artículo 175. La ausencia temporal de un magistrado o magistrada de sala regional que no exceda de 30 días será cubierta por el secretario o secretaria general o, en su caso, por el secretario o secretaria con mayor antigüedad de la sala respectiva. Sección segunda. De sus atribuciones. Artículo 176. Cada una de las salas regionales, con excepción de la sala regional especializada en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, las competencias para las que se tendrá capacitación son: conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable los recursos de apelación que se presenten en contra de los actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal, con excepción de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Conocer y resolver los juicios de inconformidad que se presenten en las elecciones federales de diputados y diputadas, senadores y senadoras por el principio de mayor relativa. Los juicios de revisión constitucional electoral. Conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, defendiendo los derechos y castigando toda violación ante ellos. Las facultades antes establecidas se sujetan a los acuerdos generales que emita la Sala Superior, los que en ningún caso podrán hacerlas nugatorias de manera permanente. Los acuerdos específicos que, en uso de su facultad de delegación, emita la Sala Superior no establecerán jurisprudencia. Sección tercera. De sus presidentes o presidentas. Artículo 177. Los magistrados y magistradas de cada sala superior elegirá de entre ellos a un presidente o presidenta, quien durante su cargo estará 3 años. Artículo 178. Los y las presidentas de la sala regional tendrán las atribuciones siguientes: representar a la sala y despachar la correspondencia de la misma, presidir la sala, dirigir los debates y conservar el orden durante los mismos,
turnar los asuntos entre los magistrados y magistradas que integren la sala. Capítulo quinto de las magistradas y magistrados electorales, sección primera. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobará por mayoría simple de los y las presentes en sesión pública las propuestas que en terna propondrá a la Cámara de Senadores. El presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará llegar a la Cámara de Senadores las propuestas en una terna para cada uno de los cargos de magistrado o magistrada a elegir para las salas regionales y superior del tribunal. Se indicará la sala para la que se propone cada terna. Sección segunda, de sus atributos. Artículo 180. Son atribuciones de los magistrados y magistradas electorales las siguientes. Primera, concurrir, participar y votar cuando corresponda en las sesiones públicas y reuniones internas a las que sean convocados o convocadas por el presidente o la presidenta del tribunal o los o las presidentas de sala. Segunda, integra las salas para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia. Tercera, formular los proyectos de presencia que recaigan a los expedientes que les sean turnados para tal efecto. Capítulo sexto. De la secretaria o el secretario general de acuerdos y subsecretaria o subsecretario general de acuerdos. Sección primera. De su integración y funcionamiento en la sala superior. Artículo 181. Para el ejercicio de sus funciones, la sala superior contará con un secretario o secretaria general de acuerdos y un subsecretario o subsecretaria general de acuerdos que serán nombrados o nombradas en los términos del artículo 168 de esta ley. Sección segunda, de sus atribuciones. Artículo 182. El secretario o la secretaria general de acuerdos tendrá las atribuciones siguientes. Primero, apoyar al presidente o la presidenta del tribunal en las tareas que le encomienden. Segundo, dar cuenta, tomar las votaciones y formular el acta respectiva en las sesiones de la sala superior. Tercero, revisar los engroses de las resoluciones de la sala superior. Cuarto, llevar el control del turno de los magistrados y las magistradas electorales. Capítulo séptimo. De las secretarias o los secretarios generales de la sala regional. Sección primera. De su integración y funcionamiento en las salas regionales. Artículo 184. Para el ejercicio de sus funciones, cada una de las salas regionales nombrará a un secretario o una secretaria general de acuerdos. Sección segunda, de sus atribuciones. Artículo 185. Los secretarios o las secretarias generales de las salas regionales tendrán las atribuciones siguientes. Primera, apoyar al presidente o a la presidenta de la sala en las tareas que le encomiende. Segunda, dar cuenta de las votaciones y formular el acta respectiva en las sesiones de la sala. Tercera, realizar los engroses de las resoluciones de la sala. Capítulo octavo, de la Comisión de Administración, sección primera, de su integración y funcionamiento. Artículo 186. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Tribunal Electoral estarán a cargo de la Comisión de Administración. Artículo 187. La Comisión de Administración sesionará válidamente con la presencia de 3 de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por unanimidad o mayoría de los comisionados o comisionadas presentes. Los o las comisionadas no podrán abstenerse de votar salvo que tengan excusa o impedimento legal. En caso de empate, el presidente o la presidenta tendrá voto de calidad. Cuando una sesión de la comisión no se pueda celebrar por falta de quórum, se convocará nuevamente por el presidente o la presidenta para que tenga verificativo dentro de las 24 horas siguientes. En este caso, sesionará válidamente con el número de los integrantes que se presenten. El comisionado o la comisionada que sintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acuerdo. Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la comisión serán privadas. Artículo 188. La Comisión de Administración determinará cada año sus periodos de vacaciones tomando en cuenta los calendarios electorales federales y locales. Durante sus recesos, la Comisión de Administración nombrará a 2 de sus personas miembros para que permanezcan
de guardia a efecto de atender los asuntos administrativos urgentes. En caso de que durante el receso surgiere un asunto de otra naturaleza que se requiera de una resolución impostergable, los o las comisionadas que estén de guardia podrán tomarlas provisionalmente hasta en tanto se reúne la comisión para resolverlo en definitiva. Artículo 189. Cuando la Comisión de Administración emite que sus acuerdos o resoluciones pudieran resultar de interés general, deberá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sección segunda. De las atribuciones de la Comisión de Administración. Artículo 190. La Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes. Primero, elaborar el proyecto de reglamento interno del tribunal y someterlo a la aprobación de la Sala Superior. Segundo, emitir acuerdos generales para determinar la sede de las salas regionales. Tercero, expedir las normas internas en materia administrativa y establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, carrera, escalafón, régimen disciplinario y remoción, así como las relativas a estímulo y capacitación del personal del Tribunal Electoral. Cuarta, establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los servicios al público. Quinta, dictar las medidas que exija el buen servicio y la disciplina en el Tribunal Electoral. Sexta, autorizar en términos de esta ley a los o las presidentas de las salas regionales para que, en caso de ausencia de alguno o alguna de sus personas, servidoras o empleadas, nombren a una interina. Séptima, conceder licencias al personal administrativo adscrito al tribunal en los términos previstos en esta ley. Octava, conocer las renuncias que presenten los secretarios y secretarias y demás personal de las salas regionales. Noveno, aplicar las sanciones que deriven de los procedimientos de responsabilidad administrativa que haya resuelto. En caso de destitución o suspensión de magistrados o magistradas de las salas regionales, deberá comunicarlo de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para los efectos conducentes, en estos casos el magistrado o la magistrada destituida, suspendida, podrá apelar la decisión ante la Sala Superior del Tribunal. Décimo, suspender en sus cargos a los magistrados y las magistradas electorales de las salas regionales o solicitud de autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra. En estos casos, resolución que se dicte deberá comunicarse a la autoridad que le hubiere solicitado. La suspensión de los magistrados y las magistradas por parte de la Comisión de Administración constituye un requisito previo e indispensable para su aprehensión y enjuiciamiento. Si se ordenare o efectuare alguna detención en desacato a lo previsto en este excepto, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la parte final del párrafo de la fracción novena del artículo 86 de esta ley. Capítulo noveno. Disposiciones especiales. Sección primera. De los requisitos para ocupar el cargo. Artículo 193. Para ser electo magistrado o magistrada electoral de la Sala Superior se requiere, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes. Primero, contar con credencial para votar con fotografía. Segundo, acreditar conocimiento en derecho electoral. Tercero, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalentemente de un partido político. Cuarto, no haber sido registrado como candidato o candidata a cargo de alguno de elección popular en los últimos 6 años inmediatos anteriores a la designación. Y quinto, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Artículo 194. Los magistrados y las magistradas electorales de las salas regionales, además de satisfacer los requisitos establecidos en esta ley, deberán reunir los siguientes. Primero, ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y contar con credencial para votar con fotografía. Segundo, tener por lo menos 35 años de edad al momento de la elección. Tercero,
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de 1 año. Cuarto, contar con título de licenciado o licenciada de Derecho expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos 5 años. Quinto, acreditar conocimiento en Derecho Electoral. Sexto, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. Séptimo, no haber sido registrado o registrada como candidato o candidata a cargo de alguno de elección popular en los últimos 6 años inmediatos anteriores a la designación. Y octavo, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Artículo 195. Para ser designado secretario o secretaria general de acuerdos de la Sala Superior, se deberá satisfacer los requisitos que se exigen para ser electo magistrado o magistrada electoral de la Sala Regional en los términos del presente capítulo, con excepción del de la edad, que será de 30 años. Artículo 196. El subsecretario o la subsecretaria general de acuerdos de la Sala Superior y los secretarios o secretarias generales de las salas regionales deberán reunir los requisitos siguientes. Primero, ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y contar con credencial para votar con fotografía. Segundo, tener por lo menos 28 años de edad al momento de la designación. Tercero, gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de 1 año. Cuarto, contar con un título de licenciado o licenciada en Derecho expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos 3 años. Quinto, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente en un partido político. Sexto, no haber sido registrado o registrada como candidato o candidata a cargo de alguno de elección popular en los últimos 6 años inmediatos anteriores a la designación. Y séptimo, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Artículo 197. Para ser designado secretario o secretaria en cualquiera de las salas del tribunal se requiere, inciso A, para secretario o secretaria instructor, primero, ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y contar con credencial para votar con fotografía. Segundo, tener 28 años de edad por lo menos al momento de la designación. Tercero, gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de 1 año. Cuarto, contar con título de licenciado o licenciada en Derecho expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos 3 años. Y quinto, someterse a la evaluación que para acreditar los requisitos de conocimiento básico determine la Comisión de Administración. Inciso B, para secretario o secretaria de estudio y cuenta o equivalente se requieren los mismos requisitos señalados en el inciso anterior, con excepción de los de la edad, que será de 25 años, el de la práctica profesional y el de la antigüedad de título profesional, que serán de 2 años. Artículo 198. Para ser designado actuario o actuaria en cualquiera de las salas del tribunal requiere, primero, ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y contar con credencial para votar con fotografía. Segundo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de 1 año. Tercero, tener por lo menos el documento que lo o la acredite como pasante de la carrera de Derecho de una institución legalmente reconocida. Y cuarto, someterse a la evaluación que para acreditar los requisitos de conocimiento básico determine la Comisión de Administración. Artículo 199. El presidente o la presidenta del Tribunal de la Comisión de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer otras categorías de personal jurídico para atender necesidades de la Sala Superior o de las salas regionales de acuerdo con las autorizadas en el presupuesto. Asimismo, cuando las cargas de trabajo extraordinario lo exijan, la Comisión de Administración podrá autorizar la contratación con carácter de eventual
del personal jurídico y administrativo necesario para hacer frente a tal situación, sin necesidad de seguir los procedimientos ordinarios para su contratación e ingreso. Sección segunda. De las responsabilidades, impedimentos y excusas. Artículo 200. Las responsabilidades de todas y todos los servidores públicos del Tribunal Electoral se regirán por los establecidos en la Ley General de Responsabilidad Administrativa y particularmente por el título séptimo de esta ley, así como por las disposiciones especiales del presente título conforme a los órganos auxiliares que se definan en el reglamento o acuerdos generales que el afecto se emitan. Las resoluciones que dicte la Comisión de Administración en materia de responsabilidad por la comisión de faltas administrativas podrán ser revisadas por la Sala Superior. Los medios de impugnación que podrán presentarse en contra de las determinaciones que se emitan con motivo de las investigaciones, sustanciación y de las resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos de responsabilidades se establecerá en el reglamento interno del Tribunal Electoral o mediante acuerdos generales según corresponda. Los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral solo podrán ser removidos o removidas de sus cargos en los términos de los artículos 110 y 111 del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 102. Los magistrados y las magistradas electorales tendrán impedimento para conocer de aquellos asuntos en los que se actualice cualquiera de las causas establecidas en el artículo 126 de esta ley, en lo que resulte conducente. Asimismo, a los secretarios, secretarias, actuarios y actuarias de las salas les será aplicable en los conducentes lo dispuesto en el artículo 129 de esta ley. Artículo 102. Las excusas que por impedimento legal para conocer de un asunto presente los magistrados y las magistradas electorales serán calificadas y resueltas de inmediato por la sala de su acción en la forma y término previsto por el reglamento interno. Artículo 103. Cuando proceda la excusa presentada por un magistrado o una magistrada electoral, el quórum para que la sala regional respectiva pueda sesionar válidamente se formará con la presencia del secretario o la secretaria general, en su caso del secretario o secretaria más antiguo o de mayor edad. Sección tercera. De las vacaciones, días hábiles, renuncias, ausencias y licencias. Artículo 204. Las y los servidores públicos y personas empleadas de las salas disfrutarán de 2 periodos de vacaciones al año, de acuerdo con las necesidades del servicio, durante los años de proceso electoral federal o durante los periodos de proceso electorales federales extraordinarios, tomando en cuenta que todos los días y horas son hábiles. Las vacaciones podrán diferirse o pagarse a elección de las personas servidoras o empleadas. En ningún caso se podrán acumular las vacaciones correspondientes a más de 2 años. Artículo 205. Las y los servidores públicos y personas empleadas en tribunales electorales gozarán de descanso durante los días inhábiles señalados en el artículo 143 de esta ley, siempre y cuando no se esté en el caso a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior o se tengan asuntos pendientes que resolver de los previstos en el inciso B de la fracción tercera del artículo 166 de esta ley. Artículo 206. Las y los servidores públicos y personas empleadas del Tribunal Electoral están obligadas a presentar sus servicios durante los horarios que señale la Comisión Administrativa, tomando en cuenta que durante los procesos electorales federales o locales todos los días y horas son hábiles. Artículo 207. Durante los procesos electorales no se pagarán horas extras, pero se preverán en el presupuesto de las compensaciones extraordinarias que deban otorgarse a las y los servidores y personal del tribunal de acuerdo con los horarios y cargas de trabajo que hubiere desahogado. Artículo 108. De conformidad con lo previsto en el artículo 98 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados y las magistradas electorales de la Sala Superior serán transmitidas, cubiertas y otorgadas de conformidad con las reglas siguientes. Inciso A. Las renuncias solamente procederán por causas graves, serán sometidas por la Sala Superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así ésta las acepta, las enviará para su aprobación de la Cámara de Senadores. Inciso B. En el caso de vacantes definitiva, la Sala Superior lo comunicará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se nombre a un nuevo magistrado o una nueva magistrada por el tiempo restante
al del nombramiento original de conformidad con lo previsto en el artículo 179 de esta ley. Inciso C. Las licencias serán concedidas por la Sala Superior. Las que excedan de un mes serán cubiertas por el secretario o la secretaria general de acuerdos o por el secretario o secretaria de estudio y cuenta que a propuesta del presidente o la presidenta de la Sala Superior determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, inciso D, ninguna licencia podrá exceder del término de 6 meses. En ningún caso podrán autorizarse licencias de manera simultánea a más de 2 magistrados o magistradas, ni otorgarse por más de un mes durante el proceso electoral federal. Artículo 209. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados y magistradas de las salas regionales serán tramitadas, cubiertas y otorgadas de conformidad con las reglas siguientes. Inciso A. Las renuncias solamente procederán por causas graves, serán comunicadas por las respectivas salas regionales al presidente o presidenta de la Sala Superior para que, sin mayor trámite, la someta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ésta la acepta, las enviarán para su aprobación a la Cámara de Senadores. Inciso B. Las ausencias temporales serán cubiertas por el secretario o la secretaria general, de acuerdos por el secretario o secretaria de estudio y cuenta que determine el presidente o la presidenta de la sala regional respectiva, debido informar a la Sala Superior. Inciso C. En el caso de ausencia definitiva, la Sala Regional lo comunicará a la Sala Superior para que ésta informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nombre a un nuevo magistrado o una nueva magistrada por el tiempo restante al del nombramiento original de conformidad con lo previsto por el artículo 179 de esta ley. Y, inciso D, las licencias que no excedan de un mes serán autorizadas por la propia Sala Regional. Las que excedan el plazo anterior por la Sala Superior, ninguna licencia podrá conceder por más de 6 meses. No se concederán licencias durante los procesos electorales. En ningún caso podrá autorizarse la licencia a más de un magistrado o magistrada. Artículo 210. Las licencias serán otorgadas a las y los servidores públicos y personas empleadas del Tribunal Electoral, aplicándose en lo conducente los artículos 144 al 156 de esta ley y tomando en cuenta que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Sección cuarta. De las actuaciones judiciales y del archivo jurisdiccional. Artículo 211. Para la realización de diligencias o actuaciones que deban practicarse fuera de las oficinas de las salas del Tribunal Electoral, serán aplicables en los conducentes los artículos 136 al 138 de esta ley. Artículo 212. El Tribunal Electoral deberá conservar en su archivo jurisdiccional los expedientes de los asuntos definitivamente concluidos durante 2 años, contados a partir de que se ordene el archivo. Artículo 213. Una vez concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Electoral podrá emitir expedientes al Archivo General de la Nación y conservará copia de lo que se requiera, utilizando para ello cualquier método de digitalización, reproducción o reducción. Sección quinta de la jurisprudencia. Artículo 214. La jurisprudencia del Tribunal Electoral será establecida en los casos de conformidad con las reglas siguientes. Primero, cuando la Sala Superior, en 3 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma. Segundo, cuando las salas regionales en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma y la Sala Superior lo ratifique. Y tercero, cuando la Sala Superior resuelva en contradicción de criterios sostenidos entre 2 o más salas regionales o entre estas y la propia Sala Superior. En el supuesto de la fracción segunda, la Sala Regional respectiva, a través del área que sea competente en la materia, comunicará a la Sala Superior las 5 sentencias que contenga el criterio que se pretende sea declarado obligatorio, así como el rubro y el texto de la tesis correspondiente, a fin de que la Sala Superior determine si procede fijar jurisprudencia. En el supuesto de la fracción tercera, la contradicción de criterios podrá ser planteada en cualquier momento por una sala, por un magistrado o magistrada electoral de cualquier sala
o por las partes, y el criterio que prevalezca será obligatorio a partir de que se haga la declaración respectiva, sin que puedan modificarse los efectos de las sentencias dictadas con anterioridad. En todos los supuestos a que se refiere el presente artículo, para que el criterio de jurisprudencia resulte obligatorio, se requerirá de la declaración formal de la Sala Superior. Hecha la declaración, la jurisprudencia se notificará de inmediato a las salas regionales, al Instituto Nacional Electoral y, en su caso, a las autoridades electorales locales, y las publicará en el órgano de difusión del tribunal. Artículo 215. La jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos para las salas y el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, lo será para las autoridades electorales locales cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos políticos electorales de los ciudadanos y ciudadanas, en aquellos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de estas autoridades en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas. Artículo 216. La jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirá y dejará de tener carácter obligatorio siempre y cuando haya un pronunciamiento en contrario por mayoría de 5 votos de las y los miembros de la Sala Superior. En la resolución respectiva se representarán las razones en que se funde el cambio de criterio, el cual constituirá jurisprudencia cuando se den los supuestos previos por las fracciones primera y segunda del artículo 214 de esta ley. Artículo 207. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para el Tribunal Electoral. 명심에 때론 거짓 스무 살 가르라니